Cuando el fin de año se nos asoma a la vuelta de la esquina, siempre tenemos que pensar en una discusión que es obligatoria en términos de qué hacer con la economía en el año que sigue. Y esa discusión prioritaria para estas épocas es el aumento del salario mínimo. De qué forma entonces la política económica salarial o la política económica de ingresos va a asimilar los resultados macroeconómicos de nuestra economía colombiana durante todo este 2017 para potencializarlos en una propuesta de salario mínimo para el 2018 que recoja los indicadores de este año, que recoja la situación económica, los ciclos por los que ha pasado nuestra economía este año y proponga una cifra o llegue a un acuerdo sobre una cifra de aumento de salario mínimo que permita mantener el poder adquisitivo del dinero y de los ingresos de los trabajadores colombianos. Es así entonces como una política que ha venido funcionando en Colombia y que se ha implementado de naturaleza constitucional y legal es recurrir a la discusión de la del posible aumento o de la posible transformación del salario mínimo en la economía colombiana a través de una mesa amplia de diálogo y de discusión en la que están todos los actores que representan a los gremios económicos de nuestra economía. Esa mesa en realidad ha venido siendo un fracaso total porque de todas las mesas que se han desarrollado en los últimos años en Colombia, unas 20, alrededor de 3 han llegado a acuerdos y esos acuerdos no han podido materializarse en un producto jurídico real de reforma al salario mínimo o de aumento al salario mínimo. Así que es hora de revisar entonces qué hacer porque la comisión ya no da los frutos para los que se creó, la comisión no nos sirve para verdaderamente hacer el aumento del salario mínimo y eso implica que se escuchen en estos momentos nuevas propuestas, nuevas ideas sobre cómo reemplazar la comisión de discusión de aumento del salario mínimo o la mesa de trabajo de discusión del aumento del salario mínimo por otras alternativas. Se escuchan desde distintos frentes, el Banco de la República nos viene contando la posibilidad de tomar una medida de reforma de salario mínimo, de aumento del salario mínimo a nivel sectorial, a nivel diferencial en regiones, a nivel de actividades económicas, sectores o subsectores de la economía. Nos viene hablando de la posibilidad de que el aumento del salario mínimo se haga de forma diferencial, por productividad, por competitividad, se haga pensando más en los sectores y en los departamentos del país que realmente en una única política para todo el país. Eso en principio nos diría que hay apertura de las autoridades y de los órganos encargados de la política económica para abrir la discusión y para transformar la comisión o la mesa que toma la decisión. Sin embargo, tenemos que plantearnos qué herramientas deben ser las adecuadas. Tenemos que entender que en este momento hablar de regionalismos, no solo por el ámbito internacional, lo que pasa en España con Cataluña, sino por la situación económica diferencial que tienen nuestras regiones en Colombia, es inconveniente porque eso sería profundizar los elementos de desigualdad, de territorialidad y de desigualdad en términos de federalismo o de descentralización económica que hay en el país, y eso implicaría de alguna manera promover las desigualdades y las diferencias sociales y económicas en los departamentos, lo que podría generar externalidades negativas, que a pesar de que el aumento del salario mínimo podría ser importante y podría en realidad tener en cuenta esas variables diferenciales, pues sería inconveniente en términos políticos y sociales. Haría, por ejemplo, que la oferta laboral y la población que ofrece su fuerza de trabajo y que está desempleada o que lo hace en oferta laboral en economías subterráneas, informales, subnormales, ilegales, piense que un aumento del salario mínimo diferencial en departamentos como Antioquia, como Caldas, como Risaralda, que están aquí cerca, o en los departamentos de la costa, generaría una presión hacia la migración rural, urbana, rural al interior de nuestros departamentos, y con ello una especie de mecanismo de voto a pie o una especie de mecanismo político de
fuga o transfugismo de la mano de obra y con ello entonces problemas sociales, de explosión demográfica, de competitividad o de competencia desleal, con ello entonces el aumento de una oferta laboral desmedida en actividades y en sectores económicos que en unas partes del país son muy importantes, como la construcción, las confecciones, la producción agrícola, pero que no en todo el país es igual, porque los departamentos de Colombia tienen claramente una vocación distinta. Si hay vocación distinta, esa vocación distinta implicaría un tratamiento de política económica salarial distinto, pero leyendo bien las externalidades que eso puede generar en términos de conflictos sociales, movimientos sociales, conflictos políticos. ¿Por qué no despertar tal vez en Colombia un pasado y un fantasma que no se puede despertar, que tiene que ver con las rencillas entre regiones alrededor de actividades económicas o alrededor de sectores económicos?